Washington. Aunque existía una larga historia de colaboración entre Diamond y Mr. Abel y cierta admiración mutua, no existía ninguna amistad. Diamond se sentía inquieto ante la ambigüedad sexual de Mr. Abel. Además, detestaba las ventajas culturales y el ambiente social del árabe, pues Diamond se había criado en las calles del West Side neoyorquino y, al igual que muchos de los plebeyos que llegaron a un nivel más alto, había impulsado por un esnobismo a la inversa que la crianza noble era una tara de la personalidad. Por su parte, Mr. Abel contemplaba a Diamond con un desprecio que nunca se molestó en disimular. Mr. Abel se veía a sí mismo en un papel patriótico y noble, trabajando para crear una base de poder para su gente para cuando desapareciera el petróleo. Pero Diamond era una prostituta, dispuesta a ahogar los intereses de su gente a cambio de riqueza y de una oportunidad para participar en el juego de poder. Despreciaba a Diamond como prototipo del norteamericano cuya visión del honor y la dignidad quedaban circunscritos a una ambición de ganancias. Opinaba que los norteamericanos eran una gente decadente, cuya idea del refinamiento se limitaba a un papel higiénico blando, niños ricos que se lanzaban por sus carreteras jugando con sus radios CB y pretendiendo ser pilotos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está la fibra de una gente cuyo poeta más vendido es Rod McQueen, el Howard Cosell del verso? La mente de Mr. Abel divagaba en semejantes pensamientos mientras permanecía sentado a la cabeza de la mesa de conferencias, con su rostro impasible y en sus labios una leve sonrisa de distancia cortés. Jamás permitió que su aversión trasluciera, sabiendo que su gente tenía que continuar colaborando con los norteamericanos hasta que hubiesen terminado la tarea de apoderarse de su nación sin que ellos se dieran cuenta. Mr. Diamond estaba repantigado en su butaca, examinando con atención el techo mientras reflexionaba sobre la manera de introducir este problema, a modo que no pareciera que la culpa era enteramente suya. Bien, dijo al final. Primero un poco de historia. Después del embrollo de las Olimpiadas de Múnich, ustedes se comprometieron a controlar a la OLP para evitar este tipo de mala prensa en el futuro. Mr. Abel suspiró. Menos mal que Diamond no había comenzado su historia con la huida de los israelitas a través del Mar Rojo. Como consolación, continuó Diamond, conseguimos que se permitiera ese no sé cómo se llama comparecer ante la ONU y desatar sus babosas fulminaciones contra los judíos. Pero, a pesar de las seguridades que ustedes nos dieron, hemos descubierto recientemente que una célula de miembros de Septiembre Negro, incluidos 2 que participaron en la incursión de Múnich, tenían permiso de ustedes para llevar a cabo un estúpido secuestro de avión a la salida del Heathrow. Mr. Abel se encogió de hombros. Las circunstancias modifican las intenciones. No le debo a usted explicaciones por todo lo que hacemos. Baste aclarar que este último ejercicio vengativo era su precio por aguantar algún tiempo hasta que la presión americana socave los poderes defensivos de los judíos. Y, en ese aspecto, estuvimos de acuerdo con ustedes. Como ayuda pasiva, ordené a la CIA que se abstuviera de ninguna acción contra los miembros de Septiembre Negro. Probablemente estas órdenes eran superfluas, pues la incompetencia ya tradicional de esa organización hubiera neutralizado de todas maneras cualquier acción emprendida.
El delegado se aclaró la garganta para intervenir, pero Diamond lo detuvo alzando la mano y prosiguió. Dimos un paso más allá de la ayuda pasiva cuando supimos que un grupo pequeño y no oficial de israelíes estaba a la pista de los responsables de la matanza de Múnich. Decidimos detenerlos con una incursión inutilizante. El jefe de este grupo era un tal Asa Stern, un ex político cuyo hijo se hallaba entre los atletas asesinados en Múnich. Al saber que Stern sufría de cáncer, murió hace 2 semanas y que su pequeño grupo consistía únicamente de un puñado de jóvenes idealistas aficionados, creímos que las fuerzas combinadas de su organización de espionaje árabe y nuestra CIA bastarían para destruirlos. ¿Y no ha sido así? No ha sido así. Esos 2 hombres sentados a la mesa eran responsables de la operación, aunque el árabe realmente solo era un agente en entrenamiento. Mediante una acción muy aparatosa y muy torpe consiguieron terminar con 2 de los 3 miembros del grupo de Stern, acabando al mismo tiempo con 7 personas más. Pero un miembro, una muchacha llamada Hannah Stern, sobrina del difunto líder, consiguió escabullirse. Mr. Abel suspiró, cerró los ojos. ¿Es que nunca podía salir nada bien en este país con su fastidiosa forma de gobierno? ¿Cuándo descubrirían que el mundo se halla en una era de postdemocracia? ¿Dice usted que una joven escapó de esa desgraciada incursión? Seguramente eso carece de importancia. No puedo creer que una mujer vaya a Londres y consiga ella sola matar a 6 terroristas palestinos bien entrenados y con mucha experiencia, y que además cuentan con la protección no solo de su organización y la mía, sino además por la recomendación de ustedes con la del MI5 y MI6 británicos. Es simplemente ridículo. Sería ridículo, en efecto, pero Miss Stern no ha ido a Londres. Estamos seguros de que se ha marchado a Francia y estamos seguros también de que en este momento se halla en contacto, o lo estará muy pronto, con un tal Nikolai Hell, un hombre de tarjeta lila, perfectamente capaz de introducirse entre su gente, la mía y todos los británicos, de acabar con Septiembre Negro y de estar de regreso en Francia a tiempo para una cita de almuerzo. Mr. Abel miró intrigado a Diamond. ¿Es admiración lo que me parece notar en su voz? No, yo no diría que eso es admiración, pero él es un hombre que no podemos ignorar. Voy a ponerles al corriente de sus antecedentes para que puedan apreciar las medidas especiales a que tendremos que recurrir para solucionar este embrollo. Diamond se dirigió al primer ayudante, que estaba discretamente sentado junto a su consola. Ponga en marcha el informe de Hell. Mientras aprecian los datos escuetos y prosaicos de Fat Boy, proyectados en la superficie de la mesa que tenían frente a ellos, Diamond hizo rápidamente un resumen de los detalles biográficos que explicaban cómo Nikolai Hell se enteró de que el general Kishikawa se hallaba en manos de los rusos y estaba a punto de ser juzgado por la Comisión contra los Crímenes de Guerra. Japón. Nikolai solicitó un permiso que le fue concedido para poder dedicar su tiempo y energías a la tarea de localizar al general. La semana siguiente constituyó una pesadilla, una lucha desesperada en movimiento lento contra las impenetrables aunque suaves barricadas de helios rojos, secreto autonómico, desconfianza internacional, inercia burocrática e indiferencia individual. Sus esfuerzos a través del gobierno civil japonés no dieron ningún resultado.
Sus sistemas eran estáticos y quedaban frenados por contrariar la tendencia japonesa sobre organización y autoridad compartida destinada a aliviar la carga de la responsabilidad individual hacia el error. Eran elementos de democracia extranjera que llevaban inherentes la diligente inacción característica de semejante forma inútil de gobierno. Nicolai recurrió entonces a los gobiernos militares y con perseverancia consiguió hacerse una idea parcial de los acontecimientos que condujeron al arresto del general. En el proceso tuvo que ponerse peligrosamente a la vista, aunque se daba cuenta de que para una persona que vivía con documentos falsos de identidad, que carecía de la protección de una nacionalidad oficial, representaba un gran riesgo irritar a los burócratas que medran con el status quo disfuncional. Los resultados de esta semana de búsqueda y acoso fueron pobres. Nicolai supo que Kishikawa-san había sido entregado por los soviéticos a la Comisión contra los Crímenes de Guerra, que estaría encargada de dilucidar su caso, y que el general estaba confinado en la prisión de Sugamo. Supo que un oficial del cuerpo jurídico norteamericano se había encargado de su defensa, pero no consiguió entrevistarse con este hombre hasta después de haberle inundado con cartas y llamadas telefónicas, y la entrevista consistió en media hora rápida por la mañana. Nicolai se levantó antes del amanecer y subió a un tranvía abarrotado que le llevó al distrito de Yotsuya. El amanecer, húmedo y grisáceo, tiznaba el cielo por el este mientras Nicolai cruzaba el Akebono-bashi por el puente de la Aurora, más allá del cual se alzaba el imponente edificio Ishigaya Barracks, que se había convertido en el símbolo de la inhumana maquinaria de la justicia occidental. Durante 3/4 de hora permaneció sentado en un banco de madera haciendo antesala junto a la oficina del abogado, situada en el sótano. Finalmente, una atareada secretaria malhumorada le hizo pasar al desordenado despacho del capitán Thomas. El oficial le hizo un gesto invitándole a sentarse sin alzar los ojos de la declaración que estaba revisando. Solamente cuando hubo terminado y escrito una nota marginal, el capitán Thomas alzó la vista. ¿Y bien? En su tono había más cansancio que brusquedad. Él se encargaba personalmente de la defensa de 6 acusados de crímenes de guerra y tenía que trabajar con personal y recursos limitados, en comparación con la vasta maquinaria de investigación y organización de que disponía el fiscal instalado en sus oficinas más arriba del edificio. Desgraciadamente para la paz de su espíritu, el capitán Thomas tenía sus ideales sobre la honestidad de la ley anglosajona, y todas sus palabras y gestos estaban impregnados de un amargo fatalismo. Lo que más deseaba en aquel momento era terminar con todo aquel enredo y regresar a su vida civil y a ejercer su profesión en su pequeña ciudad de Vermont. Nicolai le contó que estaba buscando información sobre el general Kishikawa. ¿Por qué? Es amigo mío. ¿Amigo? El capitán se mostraba dudoso. Sí, señor. Él me ayudó mucho cuando yo estaba en Shanghai. El capitán Thomas extrajo la carpeta de Kishikawa de debajo de un montón de pliegos similares. Por entonces, usted debería ser un niño. Tengo 23 años, señor. Las cejas del capitán se elevaron como todo el mundo se había engañado por la disposición genética de Nicolai hacia una apariencia juvenil. Lo siento, he creído que era mucho más joven. ¿Qué es lo que quiere decir cuando se refiere a que Kishikawa le ayudó?
cuidó de mí al morir mi madre. Ya entiendo, usted es británico, ¿verdad? No, irlandés. De nuevo ese acento que siempre se identificaba como de algún otro lugar. No, capitán, trabajo para el SCAP como traductora. Era mejor escabullirse del inoportuno enredo de su nacionalidad, o mejor dicho, de su falta de nacionalidad. ¿Y se está usted ofreciendo como testigo de descargo? ¿No es eso? Me gustaría ayudar en lo que pudiera. El capitán Thomas asintió y buscó a tientas un cigarrillo. Hablándole con franqueza, no creo que pueda ayudarle demasiado, tenemos demasiado trabajo y poco personal. He tenido que decidir concentrar mis energías en aquellos casos que presenten alguna posibilidad de éxito. Y francamente, no incluiría a Kishikawa en esa categoría. Probablemente esto le parecerá a usted muy frío, pero es preferible que le hable con honradez. Pero yo no puedo creer que el general Kishikawa fuese culpable de nada. ¿De qué se le acusa? Está en el grupo de la clase A, crímenes contra la humanidad, cualquiera que sea lo que esa maldita frase signifique. Pero, ¿quién va a testificar contra él? ¿Qué es lo que dicen que ha hecho? No lo sé. Los rusos se encargan de la acusación y no me permiten examinar sus documentos ni las fuentes de información hasta el día anterior al juicio. Supongo que los cargos se centrarán en torno a sus iliones como gobernador militar de Shanghái. Los encargados de su propaganda han utilizado diversas veces el título El Tigre de Shanghái. El Tigre de... Eso es una locura. Él era administrador. Puso de nuevo en marcha el suministro de agua, los hospitales. ¿Cómo pueden ellos? Durante el tiempo de su gobierno se sentenciaron y ejecutaron 4 hombres. ¿Sabía usted eso? No, pero por lo que a mí respecta, esos 4 hombres podían haber sido asesinos o violadores o saqueadores. Sé que el promedio de ejecuciones por crímenes mayores durante los 10 años de control británico fue del 14,6. Cualquiera creería que la comparación sería en favor de su general, pero los hombres que él mandó ejecutar son descritos como héroes del pueblo y no se puede andar ejecutando héroes del pueblo y salir con bien del trance, especialmente cuando se es conocido como el Tigre de Shanghái. Jamás fue llamado así. Así le llaman ahora. El capitán Thomas se inclinó hacia atrás, apretando los dedos contra las cuencas de sus ojos hundidos. Se tiró levemente del cabello color arena en un esfuerzo para reanimarse. ¿Y puede usted apostar la vieja peluca de su tía Tilly a que ese título será utilizado un centenar de veces durante su juicio? Siento parecerle derrotista, pero la verdad es que sé que para los soviéticos es muy importante ganar esta causa. Se está montando una gran propaganda en torno a este juicio. Como ya debe saber, los soviéticos están recibiendo muchas censuras por no proceder a la repatriación de los prisioneros de guerra. Han estado reteniéndolos en campos de reeducación en Siberia, hasta que puedan devolverlos plenamente adoctrinados. Y no han devuelto ni un solo criminal de guerra, aparte de Kishikawa. De modo que esta es una pieza clave para ellos, una oportunidad para que la gente de todo el mundo sepa que están cumpliendo con su deber, realizando vigorosas purgas con los imperialistas capitalistas japoneses,
procurando la seguridad en el mundo para el socialismo. Ahora bien, al parecer, usted cree que Kishikawa es inocente. Ok, quizás sea así, pero le aseguro que será calificado como criminal de guerra. ¿Sabe? La primera condición para recibir ese honor es estar en el lado del perdedor, y él lo estaba. El capitán Thomas encendió un cigarrillo con la punta del otro que después aplastó en un cenicero repleto de colillas. Lanzó una especie de bufido acompañado de una risita melancólica. ¿Se imagina lo que le hubiera sucedido a MacArthur o al general Patton si hubiera ganado el otro bando? Suponiendo que se hubiesen mostrado tan legalistas como para establecer juicios por crímenes de guerra, demonios, los únicos que hubieran escapado de ser considerados como responsables de la guerra serían esos patanes asilacionistas que nos mantuvieron alejados de la sociedad de naciones, y seguramente ellos hubieran sido nombrados gobernantes de paja. Del mismo modo que nosotros hemos colocado justamente lo contrario en la dieta. Y así son las cosas, hijo. Ahora he de volver al trabajo. Mañana tengo que asistir a un juicio representado en un viejo que está muriéndose de cáncer y que declara que él nunca hizo nada sino obedecer las órdenes de su emperador. Pero probablemente será llamado el leopardo de Luzón o el puma del Pago Pago. Y ¿sabes qué, chico? Por lo que yo sé, podría haber sido realmente el leopardo de Luzón. De todos modos, no importa demasiado que sea una cosa u otra. ¿Puedo verle por lo menos? ¿Visitarle? La cabeza del capitán Thomas estaba inclinada. Ya estaba revisando el pliego del próximo juicio. ¿Qué? Quisiera visitar al general Kishikawa. ¿Puedo? No puedo hacer nada al respecto. Se trata de un prisionero ruso. Tendrá que conseguir usted permiso de los rusos. Bueno, ¿y usted cómo se las arregla para verle? Todavía no le he visto. ¿Ni siquiera ha hablado con él? El capitán Thomas alzó los ojos confusamente. Me quedan 6 semanas antes de que Kishikawa comparezca a juicio. Mañana tenemos al leopardo de Luzón. Vaya a ver a los rusos, quizás ellos puedan ayudarle. ¿A quién debo ver? Mierda, muchacho, no lo sé. Nikolai se levantó. Ya entiendo, gracias. Ya había llegado a la puerta cuando el capitán Thomas añadió: Lo siento, hijo, de verdad. Nikolai inclinó la cabeza y salió. Durante los meses siguientes, Nikolai tendría ocasión de comparar las diferencias entre el capitán Thomas y su colega ruso, el coronel Gorbatov. En los superpoderes había variaciones simbólicas en su modo de pensar y tratar a los hombres y a los problemas. El norteamericano se había mostrado genuinamente preocupado, compasivo, acosado, mal organizado. En definitiva, inútil. El ruso era desconfiado, indiferente, bien preparado e informado, y finalmente de algún valor para Nikolai. Arrellanado en una gran butaca tapizada mientras el coronel movía pensativamente su té con la cucharilla hasta que los 2 grandes terrones de azúcar se desintegraron, arremolinándose en el fondo sin terminar de disolverse. ¿Está usted seguro de no querer té?, preguntó el coronel. Gracias, no quiero. Nikolai prefería evitar pérdidas de tiempo en cortesías sociales. En cuanto a mí, soy adicto al té.
Cuando muera, el sujeto que me haga la autopsia descubrirá mis interiores curtidos como cuero de botas. Gorbatov sonrió automáticamente por el viejo chiste y colocó el vaso en su portavasos de metal. Desenganchó de las orejas las patillas de la montura metálica de sus gafas y las limpió, o mejor dicho, distribuyó la suciedad por todo el cristal con su pulgar e índice. Al hacerlo, fijó sus ojos saltones en el joven sentado frente a él. Gorbatov era corto de vista y podía apreciar mucho mejor el rostro juvenil de Nikolai y sus asombrosos ojos verdes si se quitaba las gafas. ¿De modo que es usted amigo del general Kishikawa? Un amigo preocupado por su bienestar, ¿no es eso? Así es, coronel, y quisiera ayudarle si es posible. Se comprende muy bien, después de todo, ¿para qué son los amigos? Por lo menos me gustaría tener permiso para visitarle en la prisión. Sí, naturalmente le gustaría, eso se comprende muy bien. El coronel se colocó de nuevo las gafas y sorbió su té. Habla usted muy bien el ruso, Mr. Hell, con un acento muy refinado. Ha recibido usted un entrenamiento muy cuidadoso. No es cuestión de entrenamiento, mi madre era rusa. Sí, naturalmente. Nunca he aprendido el ruso formalmente, fue mi lengua materna. Entiendo.